Si todo va bien, esta semana acabamos packing y la semana que viene haremos algo diferente, que seguro que ya tenéis ganas, ¿de acuerdo? Pero me quedan un par de cosillas todavía, a lo mejor siempre como siempre me entretengo un poco, esperemos que no sea demasiado. Quiero eh, hablar un poquito más del modelo matemático. No tanto como modelo matemático, sino como características que no se os pueden escapar de este modelo. La primera es la relación de este problema o del BPP con otros problemas. Y aquí básicamente quiero hacer dos grandes comentarios. O dos grandes grupos. El primer grupo, el grupo A, es los que se llaman problemas de asignación. Y el grupo 2 son lo que se conocen como problemas de secuenciación. Scheduling. En la primera gama, la gente que ha hecho gestión de operaciones avanzadas, creo que es Antonia, siento que siempre todos los ejemplos hay muchos ejemplos que son para todo el mundo menos para ti. Bueno, no se preocupe. Yo lo intento, lo prometo, pero la tentación está ahí de olvidarme o de pensar que tengo 10 alumnos, beneficio a 9, empeoro a 1. Intento al menos compensarlo enviándote material extra para que no te sientas tan abandonada, y siempre intento que al menos introducir el tema para que tus amigos, tus compañeros se acuerden, porque si no ellos tampoco se acuerdan, te dirán que sí, pero no se acuerdan tampoco. Y para que además tú también tengas ese background que ellos tienen. O sea, tú tienes un curso que se llama gestión de operaciones, ellos tienen un curso que se llama gestión de operaciones, y nunca un D cambió tanto, porque la diferencia entre su curso y tu curso es importante. Y creo que en tu caso lo hiciste en Alemania, además, gestión de operaciones, ¿no? Me No, yo no dijeron, he hecho ningún curso, ni gestión de operaciones, ni nada, pero pero ahora voy a hacerlo este semestre. ¿cuál vas a hacer? ¿El de industriales o el de comercial? No, el de industriales, de gestión de operaciones avanzadas. Vale. Yo te recomendaría que antes de hacer el curso de gestión de operaciones avanzadas, hagas el curso de gestión de operaciones. De verdad. Si puedes volver marcha atrás y reapuntarte, primero, te gustará más, básicamente porque lo coordino yo y tengo que tirarme mis medallitas. Lo siento si de este vídeo Luis Aburto, ¿de acuerdo? Que lo dudo, pero por si acaso, no hard feelings, pero me voy a poner mi medallita, ¿no? Pero porque es un curso más básico. Entonces, el hecho de que sea el curso básico te va a permitir entrar poco a poco. ¿De acuerdo? Por eso, si puedes, intenta hacer gestión de operaciones, no directamente gestión de operaciones avanzadas. En cualquier caso, yo lo que estaba diciendo ahora es que en gestión de operaciones avanzadas se explica, o me han dicho que se explica un problema que se llama el problema de asignación. Pero me han dicho que se explica, cada profesor lo explica de una manera. Así que yo me voy a quedar solamente con la parte interesante para mí, en este caso, que es que el problema de asignación, que a alguno de vosotros le puede sonar porque puede ser que le hayan explicado el algoritmo húngaro, y es la parte que lo suena en vuestro cerebro, es un problema en el cual uno lo que hace es, tiene tareas, tiene trabajadores, pueden ser tareas, trabajadores, o sea, el uso del término es cambiante, depende del área, pues le pondrás una cosa o la otra. Y lo que se hace es, para cada tarea se dice qué trabajador la va a hacer. Y es una relación 1 a 1. ¿A qué me refiero con una relación 1 a 1? Es una tarea, un trabajador, una tarea. Hay tantas tareas como trabajadores, cada trabajador hace una tarea, cada tarea la hace un trabajador. ¿De acuerdo? Fijaros que este problema es un modelo muy parecido al del equilibrado de líneas de montaje. Pero en el equilibrado de líneas de montaje hay dos diferencias principales. La diferencia principal número 1 es que
puede que no sepa el número de trabajadores. Y la segunda diferencia es que un trabajador puede hacer más de una cosa. ¿Sí? Uno de vosotros me preguntó temas de tesis y me pidió información de división o asignación de tareas a operarios o a trabajadores. Y yo le envié un par de cosas. El equilibrado de líneas de montaje forma parte de ese conjunto, de esa caja. Es una parte muy concreta de la caja. Y quiero que entendáis que no va a servir para todos los problemas. En realidad está diseñado para problemas en que es producción en masa, o sea, producción de un producto genérico que se hacen muchas unidades, bla, 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 que llevan a este modelo que os estoy poniendo de equilibrado. Para otros modelos como este, en el cual cada operario lo va a hacer un trabajador, digo, cada operación la va a hacer un único trabajador, por ejemplo, si tuvieras un montón de grupos y los vas a asignar, a cada uno le vas a asignar un proyecto, pues quedaría mejor este método o este problema. Y entre medio de estos dos puede haber toda una gama, un espectro muy amplio de modelos matemáticos, de técnicas y de herramientas para plantear y resolver estos problemas. ¿Sí? Por tanto, no creáis que tenéis que utilizar exactamente el mismo, simplemente pensad, se parece un problema de asignación, pero además hay tal. O, se parece un problema de empaquetado, pero además tiene no sé qué. ¿De acuerdo? El segundo tema, que es el tema de la secuenciación, es que nosotros, en el equilibrado de líneas de montaje, implícitamente definimos un orden de trabajo. ¿De acuerdo? Y ese orden de trabajo básicamente está secuenciando. Esto no existe del problema de asignación. Si os acordáis en el Bin Packing 2, en el BPP2 que yo le había llamado Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem, habíamos hablado de que eso no era tan específico porque una vez asignaba las tareas a la máquina las podía hacer en el orden que quisiera, que no importaba. ¿Sí? También era otro problema de asignación. Pero es importante que lo veáis. Este hecho está añadiéndose dentro del otro modelo. Son dos problemas, los estamos añadiendo y combinando. ¿De acuerdo? A mí prefiero utilizar aquí términos ingleses y franceses, incluso franceses, para que entendáis qué es exactamente lo que hacemos. En inglés existen estos dos términos. Perdónate. ¿Vale? Sequencing and shadowing. Sequencing es establecer un orden. Shadowing es establecer una calendarización. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos en este modelo no es exactamente shadowing, es sequencing. Es esto de aquí. ¿Sí? Los franceses tienen un término que no voy a escribir porque lo escribiría mal, que es ordonnagement, ordenamiento. Aunque parezca mentira o no se vea trivial, lo que estamos haciendo aquí es ordenar. Y si alguna vez veis alguno de mis trabajos, es una de las cosas que a mí me interesan, que es muchos de estos problemas son más fáciles si se dividen y uno se da cuenta que son la combinación de dos cosas. En este caso concreto tenemos asignación y ordenación. Y si uno ordena,
puede ser que el problema de asignación sea obvio. O puede ser que si uno asigna, el problema de ordenación sea obvio. Pues uno puede aprovechar estas relaciones para resolver los problemas. Que de nuevo, yo os lo comento desde el sentido de que eso es la parte de IO que hago y no lo puedo evitar. ¿Sí? Muy bien. El modelo que yo he puesto, el SALP, es el modelo básico. Y obviamente hay otros modelos. El modelo básico se conoce como SALP. Lo he dicho 1000 veces. Pero ahora lo que quiero es que entendáis qué significa esta S, porque creo que esta S no la he dicho nunca. Es Simple Assembly Line Balancing Problem. ¿Sí? Problema de equilibrado de líneas de montaje o problema de balanceado de líneas de montaje o líneas de ensamble simple. Y por culpa de un tipo que escribió un paper en 1986 y que aún se usa como referencia, el tipo dividió todos los problemas de equilibrado de líneas de montaje en dos. El SALP, que es el que habéis visto, y todo lo demás es GALP, donde la G quiere decir General Assembly Line Balancing Problem. Es una clasificación muy interesante. Es como si yo hubiera clasificado el reino animal en yo y todos los demás. Yo soy el 50% del universo y ahora todos vosotros y el resto de animales que existan sois la clase G. Es una cosa que es de difícil comprensión, pero se ha quedado en el tiempo. Yo cuando ya llegué a esta área ya estaba, así que no voy a hacer ninguna cruzada para intentar cambiar esta división porque está bien establecida y todo el mundo la entiende. Todo es GALP. ¿Sí? Y el GALP es SALP más algo. Y este algo es qué características de la vida real necesitas tener en cuenta. ¿Sí? Y yo, depende del año, utilizo un modelo u otro para explicar las, las diferencias que hay. Este año he decidido explicar este. Pero podría haber decidido explicar otro. No os penséis que es una elección que siempre hago la misma. Esta vez he decidido explicar este, que es un caso en el cual los trabajadores tienen diferentes capacidades y esas capacidades influyen en su coste. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el salario de un trabajador depende de su skill level. Cada actividad tiene un skill level y en cada estación de trabajo el skill level del trabajador o de su trabajador, para que quede más claro,
trabajador es igual al pero más que es igual, voy a hacerlo de otra manera para que sea más claro. Debe ser suficiente para cumplir con los skills de todas sus actividades asignadas. Primero, creo que queda claro que uno podría resolver este problema ignorando el skill level de los trabajadores. Resuelves el problema básico, encuentras el número mínimo de estaciones dado un tiempo de ciclo, resuelves el problema básico, porque si os fijáis, este problema es el SALP 1 más todo lo que tenéis ahora. Entonces, lo que vosotros podríais hacer es resolver el problema básico del SALP 1 y después dices, estación 1, ¿qué tareas han asignado a la estación 1? La tarea 4, la 2, la 1 y la 7. ¿Cuál es el skill level de cada una de estas tareas? 2, 3, 5 y 2. Vale, pues necesito un trabajador con skill level 5 y le tengo que pagar ese salario. Estación 2. ¿Qué tareas han asignado a la estación 2? La A, la B, la C y la D, con skill level 7, 2, 1, 8. Bueno, pues necesito un trabajador con skill level 8. Le pago su salario. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso está clarísimo. Podemos dividir el problema. Ahora bien, ¿estaréis todos de acuerdo conmigo que si un trabajador de skill level 8 cobra mucha plata, lo que no vais a hacer es que haga una tarea de skill level 1? Porque estáis malgastando un operario. Dicho de otra manera, esa es la excusa por la cual en la universidad hay correctores, ayudantes correctores. La teoría del ayudante corrector es, el profe, yo, valgo mucha plata a la hora. Entonces, como yo valgo mucha plata ahora, no tiene sentido que malgaste mi tiempo corrigiendo, así que tengo ayudantes correctores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el skill level del ayudante corrector se supone que es inferior al del profesor, o sea, el del ayudante corrector es inferior al del profesor. ¿Sí? Esa es la idea. Por tanto, si yo introduzco esto en el modelo, lo que debería hacer es intentar agrupar las tareas con skill levels parecidos, juntas, y poner tareas de skill level bajo con trabajadores de skill level bajo y poner tareas de skill level alto con trabajadores de skill level alto. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿De dónde viene la base? Y ahora, ¿cómo cambiará eso? No tiene que cambiar completamente el modelo. El modelo sigue siendo un equilibrado de líneas de montaje. Ahora, lo que tendré que hacer será datos extra. ¿Y cuáles serán los datos extra? Pues será el precio de un trabajador con skill level S. Perdón, el precio, queda fatal el precio, pero el coste de un trabajador con skill level S. Y tendré que tener un valor que es habilidad de la actividad I, o sea que le pondré una H porque habilidad o skill level requerido por la actividad I. Ahí. Esos son los datos extras que voy a necesitar. ¿De acuerdo? Preguntas.
¿no? Ahora, las variables extras, o sea, X y J se mantienen, es una variable YJS que indica si estación J tiene un trabajador con skill level S. ¿De acuerdo? Fijaros que la transformación ha sido relativamente fácil. La YJ ahora resulta que aparte de necesitar saber si tiene un trabajador o no, ahora lo tengo que identificar con su skill level. Y eso acaba transformándose en que voy a tener una función objetivo en la que voy a tener que multiplicar este costo de aquí. Le he puesto P y no C porque la C lo estoy utilizando para el tiempo de ciclo, por tanto, no quiero liarme. El precio por los trabajadores. ¿Eh? Y me vais a aceptar que por vagancia no ponga los rangos, porque creo que se entiende que esta J es estaciones y esta S son los skill levels, todos los skill levels que hay. ¿De acuerdo? Y ahora, vamos a las restricciones. Hay algunas que tienen que ser las mismas. Por ejemplo, todas las tareas se tienen que hacer. Las precedencias no cambian, por tanto, sigo teniendo estas son las precedencias. Y, de nuevo, mi intención con este curso es yo no puedo explicaros todo, es imposible. Da igual el número de horas que tenga. Bueno, si tuviera una carrera entera, pues tuviera un año y en todo el año os diera 20 horas de clase cada día, pues seguramente veríamos todo lo que es el área en su conjunto. Y sería ultra aburrido y no muy productivo porque además yo no soy un experto en todo, entonces como yo no soy un experto en todo sería terrible. Pero en lo que digo, en planificación y programación de operaciones, para poderos explicar todo lo que abarca esta área, a lo mejor necesitaría, qué sé yo, 300 horas, 400 horas. Pero la idea no es eso, porque muchas veces sería repetir lo mismo. Yo lo que estoy intentando es explicaros una forma de resolver. No un problema concreto, tomo un problema concreto como ejemplo y tomo el problema que a mí me conviene. Pero estoy intentando una forma de resolver, no un único problema. Perdonad con lo del celular, pero la semana pasada me tocaba que me pusieran la vacuna y no hay vacunas en Viña. Entonces estoy sin vacunar. Y no porque no quiera, es porque no hay vacunas, no hay Pfizer en Viña. Y eso implica que tengo el celular encendido para que si me dan si sale vacuna, salir corriendo a vacunarme, porque tengo que volar. Y si no me vacunan, no puedo volar. ¿Vale? Por eso tengo el celular encendido. Lo siento mucho porque suene, ¿eh? Y fijaros que ni siquiera lo he mirado. Pero si me llaman, voy a coger el celular solo para saber si puedo ir corriendo a que me vacunen cuando acabe la clase. Siempre digo que el celular es el peor amigo de una clase y ahora lo tengo encendido. Gracias, Tomás. Vamos a las restricciones que cambian, que son las restricciones que hacen que el problema sea un poco diferente. Entonces, la primera restricción que teníamos antes es que teníamos que mirar lo del tiempo de ciclo, si se usaba o no se usaba la estación. ¿De acuerdo? Antes la restricción que tenía era una suma para todas las tareas de la duración de la tarea multiplicada por si la tarea está asignada a la estación. Y lo que decía es que esto tenía que ser menor a esto.
¿Cómo lo voy a cambiar ahora? Pues lo voy a cambiar de la siguiente manera. Ahora, esta parte de aquí, que indicaba el número, digo, si el trabajador existía o no existía, lo voy a transformar en esto de aquí. Si existe trabajador, es de algún tipo. ¿Sí? Muy bien. Pregunta típica de prueba. ¿Por qué no necesito esta restricción extra? Esta restricción no es necesaria para el modelo. ¿Por qué no la necesito? ¿A alguien se le ocurre? Era Yoshimito. Lo siento, Wilfredo, es que si ves este vídeo, nada, no hard feelings, nada personal. ¿Por qué no la necesito? Pensároslo porque puede ser que os lo pregunte en el examen final. Pero no es necesaria, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo aquí que también es importante. Si yo esta cosa que he dicho que no es necesaria la elimino o la pongo, porque como no es necesaria tampoco hace daño, y ahora resuelvo este modelo, ¿alguien me podría decir qué valores tomarían las YJS? ¿Alguien? ¿Se ¿No? irían todas a cero porque estoy minimizándolas? Todas menos las no necesarias, Eso. que serían que las YJS de la S de menor valor podrían tomar valor solo si son necesarias para que haya un trabajador en la estación y todas las demás valdrían cero. O sea, por ejemplo, si tú tienes que el trabajador 1 es más barato que el trabajador 2, el trabajador de skill level 1 es más barato que el trabajador de skill level 2, que es más barato que el trabajador de skill level 3, pues el trabajador de skill level 3 y el trabajador de skill level 2 no habría ninguno, solamente habría trabajadores de skill level 1 si son necesarios para que haya una estación. ¿De acuerdo? Porque no he hecho un link entre el skill level y la asignación de trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer el link entre el skill level de la tarea y el skill level del trabajador? Pues lo que había dicho, que es lo que me falta, lo único que me falta es un trabajador debe tener suficiente skill level para cada tarea que hace. ¿Sí? Por tanto, lo que tengo que hacer es para todas las tareas y para todas las estaciones, si la tarea I se ha asignado a la estación J, solo si se ha asignado a la estación J, se tiene que cumplir que el skill level de la tarea I, recordad que la H de I era de skill level, era el número. Este tiene que ser menor al skill level del trabajador asignado a la estación J. ¿Sí? Y ahora, fijaros que la parte de la izquierda lo que te está diciendo es te lo está transformando en un número, ¿no? O sea, si la tarea 1 se asigna a la estación 1, X y J vale 1. Pero X, tarea 1, estación 2 valdrá 0. Por tanto, 0 multiplicado por algo es 0, no tengo que preocuparme de la mano derecha.
Pero si el lado izquierdo toma valor, lo que está diciendo es que, por ejemplo, si el skill level de la tarea 7 es 2 y se asigna a la estación 2, pues x7.2 vale 1, h de 2 vale 2, digo, h de 7 vale 2, 2 por 1, 2, por tanto quiere decir que tengo que tener skill level 2. ¿Sí? Por tanto, en el lado derecho, yo lo que tengo son trabajadores asignados a la estación J. Y al lado izquierdo tengo números, al lado derecho solamente tengo binarias. Por tanto, voy a hacer el mismo truco que hago con las precedencias. Exactamente el mismo truco. Lo multiplico por S, lo sumo para todas las S y ya lo he transformado. ¿Sí? Y ahora que me doy cuenta, la restricción esta es obligatoria. No puede haber más de un trabajador por estación. Y la pregunta que os hubiera hecho el día de la prueba es ¿por qué? O sea, justo la contraria que os he hecho antes. ¿Por qué es necesaria esta solución? Digo, esta restricción. Dime, Tomás. Porque si no, yo podría elegir 7 trabajadores de nivel 1 y así hago el skill level de 7. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Tomás. ¿Sí? La única manera de que esta restricción no sea obligatoria o no sea necesaria sería que la suma de trabajadores, todas las sumas de trabajadores que lleven a un skill level concreto, su suma fuera un costo superior a un trabajador único con ese skill level. Y entonces esa restricción sería innecesaria. Profesor, ahí no Dime, tendríamos que Alexandra. como definir que los skill levels pueden ser como aditivos. Es que eso es lo que ha pasado. Si yo elimino esa parte en verde, esta restricción hace skill levels aditivos. Por tanto, 2 trabajadores de skill level 1 son equivalentes a un trabajador de skill level 2. Y eso es mentira. O sea, si tú tienes 80 millones de peones de obra, no tienes un arquitecto. No pueden hacer un plano. Por tanto, esta restricción es la que evita, la que he puesto en verde es la que evita la creación de ese efecto agregado. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Muy bien. ¿Cómo resolver este problema? Lo primero es, como siempre, un método Greedy. O lo más fácil. ¿Sí? Y un método Greedy, en este caso, tiene cierta importancia de cambio, tiene ciertos cambios respecto al first fit y al best fit. Y el cambio que tienen que tener es que hay que tener en cuenta las precedencias. ¿Vale? Y el hecho de tener en cuenta las precedencias hace que mi modelo sea un first fit modificado. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un first fit modificado? Porque en el first fit lo que hacías es que tú tenías unas cajas y decías, bueno, ¿cabe en la caja 1? No, pues prueba en la caja 2. En la primera caja donde cabía lo parabas. Ahora, mi nuevo modelo va a ser una técnica que llena cada caja. Por tanto, primero llena la caja 1,
hasta que no quepa nada más. Luego llena la estación 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Y este proceso de llenado debe tener en cuenta las precedencias. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner un ejemplo bastante grande. Bastante grande quiere decir lo más grande que creo que se puede hacer en una clase sin que nadie me masacre. 30 tareas. ¿De acuerdo? Pero creo que es suficiente. Digo, que importa que sea algo más grande porque si no la gente no lo ve. Si pongo un ejemplo súper chiquitín, no lo ve. 30 tareas, lo voy a explicar o lo voy a desarrollar paso por paso y aviso. Cada semana os estoy poniendo un ejercicio para que me entreguéis. El ejercicio de esta semana es programar lo que voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Desarrollar un código en Python que resuelva este problema. ¿Sí? Generalmente los ejercicios de programación los puntúo mejor. Y el motivo por el que los puntúo mejor es porque hay menos gente que sabe programar y entonces tengo que primar a aquellos de vosotros que toman el camino difícil. El camino de programar. ¿Sí? Me dijeron que la semana pasada estuve en una reunión de trabajo con la gente con los directores de programa, de magíster y de doctorado de la universidad, y me dijeron que uno de los problemas que nos estamos encontrando es precisamente eso, la falta de habilidades de programación que tenéis. Y eso quiere decir que en el mercado laboral existe el mismo problema. Y eso es importante para vosotros. No para nosotros, para vosotros, porque no es solamente que queráis hacer ciencia, es que si queréis salir al mercado laboral, programar es una ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Abre puertas. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero tengo que definir un tiempo de ciclo. Una pregunta. Dime, Tomás. Digo, Matías. Matías, sí. ¿Va a mandar este como archivo de texto? ¿Lo tiene o...? ¿Esto está colgado en webcursos? ¿Todo está colgado en webcursos? No, pero me refiero para hacer la lectura. Por eso nosotros no. Puedes hacer uno más pequeño si quieres o metes este. No. Es que si te paso yo el archivo de texto, entonces vas a tener problemas para leerlo. Mételo como te dé la gana, mientras que sea lógico. Si yo te doy un archivo de texto, yo te puedo enviar este archivo de texto. Es más, lo puedes buscar tú por internet. Si buscas Sawyer 30.in2, debe de correr por algún sitio. Perfecto. ¿De acuerdo? Y esto es un archivo de texto que puedes leer como archivo de texto, pero no te quiero complicar la vida haciéndote leer un archivo de texto. Hazlo como tú te parezca. ¿Sí? Vale. Y pon un grafo que tú quieras. Pon un grafo que no sea un grafo trivial de 5 tareas en línea. ¿Sabes? Puedes usar el ejemplo que yo he puesto al principio, que es más chiquitín. Y ya está. Sabes que yo lo que voy a hacer para probar si funciona o no es cambiar el grafo. Y si funciona bien y si no, pues no te puntúo. Muy bien. ¿Cómo empieza este algoritmo? Este algoritmo va a hacer primero la estación 1. Y entonces empieza diciendo, la estación 1 está vacía, tiene tiempo libre. Profesor, esos numeritos que están como arriba a la derecha de cada cuadradito Es la serían duración. como... Ah, ya la duración, ya. Lo que duran. Y los números de dentro es el número de tarea. Perfecto. Tarea Acá 1, entonces... 2, 3, 4, 5, 6 hasta 30. Antes era A, B, C, D, F, G, pero claro, cuando tienes 30 tareas, el abecedario tiene menos letras. Ya. Pero en este problema entonces no tenemos como lo del skill level o la duración sería como No. el El skill. problema del Ya. skill level es un problema más complejo. Yo te he puesto un Ya. ejemplo de que lo que tendrías... O sea, si
Realmente lo que se acaba haciendo es adaptar esto a lo del skill level, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Sí? Pero yo el problema con el que trabajo en clase y con el que desarrollo algoritmos en clase siempre es el problema más simple. ¿Y por qué siempre es el problema más simple? Porque no me quiero complicar la vida, ya lo tengo. ¿Vale? Entonces, fijaros que tengo tiempo libre 30. Tengo tiempo libre 30, entonces la estación 1 no puedo asignar, por ejemplo, la tarea 9, porque para poder asignar la tarea 9 tendría que haber asignado la 8. Y para poder asignar la tarea 4 tendría que haber asignado la 1. Por tanto, en este momento que tengo tiempo libre 9, las tareas que yo puedo hacer en realidad son estas. Estas son las tareas que yo le puedo asignar al trabajador de la estación 1. La 1, la 2, la 3 y la 10. No le puedo asignar ninguna otra. ¿Cierto? Y ahora, tengo que escoger una tarea y asignársela al trabajador 1. ¿Qué tarea parece la más conveniente para asignar al trabajador 1? Pues depende. Y aquí aparece lo que se llama una regla greedy. Una regla que me permite escoger entre qué es mejor, la 1, la 2, la 3 y la 10. Y entre las reglas que hay, si vais al libro del Namias, la regla del Namias es Helgerson y Birney. Porque este problema está explicado en el Namias, que es una regla que lo que hace es sumar la duración de todas las tareas sucesoras de esta tarea. Por ejemplo, para la tarea 1 tiene como sucesoras la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 26, la 27, la 28, la 29 y la 30. Pues sumaría todas esas duraciones. Como esa regla me requeriría mucho tiempo para explicar en clase, yo voy a usar la siguiente regla. Tarea que más dura, tarea más urgente. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la tarea que más dura? Entre las candidatas, la 3. Por tanto, lo que haría sería decir que la 3 se hace. ¿Sí? Por tanto, en la estación 1 se asigna la tarea 3. Ahora, el tiempo libre de la tarea de la estación 1 ya no es 30, es 11, 30 menos 19. Y ahora volvería a intentar poner tareas en la estación 1. ¿De acuerdo? Entonces, para poner tareas en la estación 1, lo que tendría que hacer es copiar este dibujo. Pero ahora se adicionan aparte la 16 y la 17, ¿o no? Claro. Ahora, fijaros que con tiempo 11, los candidatos pasan a ser la 1, la 2, la 16 y la 17. ¿De acuerdo? Y ahora, basándome en la misma regla, entre la 1, la 2, la 16, la 17 y la 10, la crítica es la 16, que es la que dura más, que es la que dura más. ¿Y ahora qué sucedería? Que habría hecho la 16, perdonad. El tiempo libre pasaría a ser 1. Y tendría que hacer el siguiente paso. ¿Vale? Y ahora, fijaros que en el siguiente paso, seleccionar, copiar, copy. Las candidatas son ninguna. ¿Y por qué son ninguna? Porque todas las que podrían ser candidatas no caben. No caben por tiempo. Por tanto, la estación 1 se ha acabado. Y ahora, empezaría con la estación 2. Perdonad, lo que voy a hacer es pegar esta. Ahora me dejáis borrar esto de aquí.
la tarea 20 no sería candidata porque tendría que haber hecho la 14, que todavía no la ha hecho. Claro, es que tienen que hacerse las dos cosas. Esto no es un camino, es una serie de condiciones. Esto es una de las cosas que de vez en cuando explico muy rápido, los alumnos se pierden. Un grafo, no quiere decir caminos extremos. Y los que hayáis hecho ya gestión de operaciones avanzadas, recordaréis que el Critical Path Method, el método del camino crítico, lo que dice es que para hacer una actividad hay que hacer las dos previas, o las tres previas, o las cuatro previas. Aquí pasa lo mismo. Mientras que cuando uno hace Dijkstra, busca de todos los hilillos que llevan a un vértice el más corto. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, como 20 requiere de 16 de 14 y 14 no se ha hecho, 20 no es candidata, ahora entre la 1, la 2, las 17 y la 10, la crítica es la 1, ¿de acuerdo? Al asignar 1, esta se libera y aquí queda un 22. Ahora escogeríamos o pasarían a ser candidatas la 4 y la 5. Entre la 4, la 5, la 2, la 17 y la 10, escogemos la 4. Por tanto, ahora pasamos a tener aquí un 12. Fijaros que la 7 no es candidata porque no cabe. Por tanto, digo, porque la 6 aún no se ha escogido y como la 6 aún no se ha escogido porque falta la 5, pues hay que esperar. Ahora entre la 5, la 2, la 17 y la 10, la crítica es la 2. ¿Sí? Ahora, podríamos escoger también la 11 y la 12, pero la 11 y la 12 no caben por tamaño. Por tanto, no las incluyo. Ahora tengo que escoger entre la 5, la 17 y la 10. La crítica es la 10. Y ahora ya no puedo asignar nada, tengo que escoger una estación 3. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el algoritmo satura una estación escogiendo entre las candidatas la de mayor prioridad. Si no hay candidatas, crea una nueva estación. ¿Sí? El algoritmo termina cuando no quedan tareas por asignar. Y se interpreta por candidata implica, cabe por tiempo libre y ya hemos asignado todas sus predecesoras. ¿De acuerdo? Y ahora, aquí es donde aparece el... Desde aquí también se me oye, creo que el micro me pilla bien en todas las posiciones en las que acostumbro a hablar, ¿no? Pero quiero retirarme un poquito porque
Estoy muy cansado de estar enfrente de la pantalla. Aquí es donde entra en la parte del curso en la cual me debería de desviar a ser un profe de informática. Porque hay maneras de hacer esto muy bien y hay maneras de hacer esto catastróficamente mal. Como yo no soy profe de de informática, todavía, cualquier día me toca dar clases de informática, estoy dando clases de inteligencia artificial, por tanto, se supone que también puedo dar clases de informática. En el hipotético caso de que lo programéis mal, que quiere decir de una forma muy ineficiente, no me importa. Pero aquellos de vosotros que estéis pensando en trabajar conmigo o que les he mandado ejercicios por hacer porque me los han pedido, generalmente el primer proceso de pimponeo por el cual la mayoría de vosotros acaba dejándome es porque, primero, porque soy odioso y nadie me aguanta. Y segundo, porque sí que es importante esos pequeños detalles cuando uno quiere implementarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando alguien trabaja en implementaciones concretas, yo me pongo un poco pedante con esos detallitos. Pero que sepáis que hay miles de maneras de hacer esto. Y que lo haga no significa que esté bien hecho, significa que lo hace. Hay una manera que está bien, que es como lo hago yo, y hay una manera que está mal, que es todas las demás. Eso es un dicho que se dice en España, no es cierto. Yo he aprendido a base de hostias, a base de hacerlo muchas veces mal. ¿De acuerdo? Este algoritmo se puede implementar en computadora y obviamente hacedme el favor de, si lo escribís, haced comentarios. No esperéis que yo sea capaz de entenderlo todo a la primera. No tengo superpoderes de programación. Lo podéis hacer en Python, lo podéis hacer en C, lo podéis hacer en lo que os dé la gana. ¿Vale? ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Dime, Antonio. Si es que las tareas que me quedan por asignar, en el fondo tengo un empate en tiempos, ¿tengo algún criterio especial? Sí. Generalmente lo que se hace es por vagancia. Esto se implementa de la siguiente manera. ¿Vale? Para todas las tareas, y aquí se hace un if es candidata, and es la mejor hasta ahora, digo, mejor hasta ahora, es igual a i, ¿vale? Y aquí se empieza diciendo que mejor hasta ahora es ninguna. Entonces, cuando sales de este for, a esta misma altura, lo que te permite es decir, si mejor hasta ahora es igual a ninguna, entonces tienes que hacer una estación nueva. Y si no, asigno mejor hasta ahora a estación. Y tú me dirás, profe, no me ha contestado la pregunta que yo le he hecho porque no me ha dicho qué pasa en caso de empate. Y la respuesta es que sí que te la he contestado, pero te la he contestado encubiertamente. ¿Por qué? Porque imagínate que hubiera un empate. ¿Es mejor que la que hay hasta ahora? No, es igual. ¿Cierto? Por tanto, la segunda que empata no se escogería. Dicho de otra manera, en esta implementación, hay otras implementaciones, pero en esta implementación, cuando yo estaba con este gráfico y en esta posición, ¿vale? Imaginaros que el valor de 2 hubiera sido, en vez de 7, 19.
Por tanto, hubiera habido un empate. En la primera lección hubiera habido un empate. Lo que hubiera hecho es, al principio no hay ninguna tarea. La mejor hasta ahora es ninguna. Miro la 1. ¿La 1 es candidata? Sí. ¿Cuál es la mejor hasta ahora? La 1. Miro la 2. ¿Es candidata? Sí. ¿Es mejor que la mejor hasta ahora? Sí, porque es 19 en vez de 8. Por tanto, sería la 2. Ahora voy a la 3. ¿Es candidata? Sí. ¿Es mejor que la mejor hasta ahora? No, es igual. Por tanto, me quedo con la 2. Ahora, la 4 no es candidata, la 5 no es candidata, la 6 no es candidata, la 7 no es candidata, la 8 no es candidata, la 9 no es candidata, la 10 no es candidata, la 10 es candidata, pero no es mejor que la que hay hasta ahora. 11, 12, se quedaría con la 2. ¿Sí? Por eso te digo que es un poco tricky, porque la pregunta que tú me has hecho, te la he contestado. Pero para contestártela he tenido que explicar otra cosa. Es lo que hay. ¿Dudas? Perfecto, Yo profe, tengo una duda, disculpe. Dime, Con las Nicolás. precedencias, como para dejarlo general, porque mencionó que para validar la tarea, como que iba a cambiar el gráfico, o sea, el grafo, perdón. Entonces, por ejemplo, en Sí. gestión de operaciones vimos en CMP, si no me equivoco. No, eso es gestión de operaciones avanzadas. Claro, Se llama CPM. Perdón, CPM. Vimos cómo Sí. dejar las precedencias como por unas tablitas. Entonces, me imagino así como por tipo de arreglo. No sé si nos recomienda hacerlo de esa forma o de alguna forma. El método tabla, con un array completo, es un método válido, pero no te lo puedo recomendar. No te lo puedo recomendar porque si te lo recomiendo te estoy diciendo que es bueno y yo no lo uso. Claro, por lo mismo, me gustaría saber por qué parte nos recomendaría como para abordar el problema, para dejar las precedencias generales, para cualquier grafo. La forma más fácil de guardar un grafo es mediante una matriz de adyacencia, que es lo que te han explicado, parece, en el CPM. Eso es la forma más fácil, pero no es la mejor. Entonces, para explicarte la mejor, tendría que explicarte teoría de grafos. Por tanto, lo que te estoy diciendo es, de una forma encubierta, haz la matriz de adyacencia, pero tienes que ser consciente que no tiene por qué ser el mejor método. ¿Te ha quedado más clara la respuesta? Sí. Sí, claro, un poco mejor. Pero no te lo puedo decir. Ya, no te puedo decir que hagas una matriz de adyacencia, porque eso en un curso de pregrado está bien, pero una matriz de adyacencia tiene miles de problemas. Para empezar, este grafo, y te lo voy a explicar en versión, de nuevo, ultra mínima, para que entiendas la magnitud de la tragedia. ¿Sí? Este grafo tiene 30 tareas. ¿De acuerdo? Tu matriz de adyacencia tiene 30 por 30 posiciones. De estas 900 posiciones hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 no ceros. ¿Vale? Por tanto, estás utilizando 900 posiciones para guardar 32 números. ¿De acuerdo? Ahora, si te fijas, en promedio, cada actividad tiene entre 1 y 2 predecesoras. ¿De acuerdo? Muy bien. Supongamos que tuvieras un problema con 1000 tareas. ¿Qué tamaño tendría tu matriz? 1000 por 1000, 1.000.000. Ahora, según esto de aquí que he dicho que cada tarea tiene en promedio 2 predecesoras, 1 o 2 predecesoras,
el número de unos que tendría la matriz sería 1000 por 1,5 app. Por tanto, 1500. Por tanto, estás utilizando app 7000 veces más datos de los que necesitas, o 700 veces más espacio del que necesitas, porque usas 1.000.000 y requieres realmente 1500. ¿De acuerdo? Por tanto, a nivel informático, lo que tú propones es una muy mala idea. Para problemas chicos, como los que haces en pregrado, no pasa nada. Pero para problemas grandes, lo que estás haciendo es una mala idea. Entonces, yo no tengo por qué explicarte hasta el mínimo detalle cómo tendrías que hacerlo bien. Pero sí te tengo que decir que es algo que tienes que ir con cuidado. ¿Sabes? Porque si en algún momento lo vas a tener que implementar, hay una diferencia importante. Una señora diferencia. A mí siempre me gusta explicar algún ejemplo de locuras. Y nos vamos a quedar aquí. Voy a explicar esta anécdota para que entendáis la diferencia. Lo que quiero decir es que hay maneras que en vez de utilizar estos 1500 valores se utilizan muchos menos. Y hay maneras en las cuales para hacer las comprobaciones que vosotros tenéis que hacer de que habéis asignado todas, en vez de hacer 1500 comparaciones, hacen menos comparaciones. Y eso es la ventaja. ¿Vale? Los alumnos, los seres humanos, por definición, son unos porfiados. Somos tozudos como mulas. Yo soy especialmente tozudo, mucho, mucho. Pero bueno, en esta anécdota yo juego un papel secundario. Yo trabajo con un profe del grupo de data. De esta gente que hace machine learning y cosas así. Y trabajo con él porque me llevo bien con él. No es que, mira, tiene la oficina cerca de donde la tengo yo, me cae bien, le gustan más o menos las mismas cosas que a mí, la cerveza, los juegos de tablero. Así que antes de la pandemia, cuando teníamos vida y no tenía hijos, pues jugábamos juntos, venía a casa, se bebía mis cervezas, me rompía mis copas, nos reíamos un rato y ya está, ¿vale? Pero la gracia de la historia es que teníamos un alumno, un tesista en común, que trabajaba en un proyecto mío, pero él lo guiaba y el tesista era muy tozudo, muy tozudo, muy tozudo. Ahora ya ha acabado, tiene un 7. Y él le decíamos, no hagas este algoritmo así. Hazlo como te hemos dicho. Y el que no quería, lo quería hacer de aquella manera. Y al final hubo un momento en el cual le decíamos, pero ya tienes los resultados. Y dice, no, aún no. No, aún no. Aún no. Y al final mi colega se hartó. Le dijo, trae el código. Que es lo que yo acostumbro a hacer con mis alumnos. Trae el código, venga. Abrió y le dijo, pero no te hemos dicho que no lo hagas de esta manera, que utilices este cambio de algoritmo. Ya sé que parece un poco más difícil, pero... Y decir, no, pero es que esto lo tengo que programar yo, no puedo utilizar una librería. Y yo, ya, espérate un segundo, te lo hago yo, que le llevó 15 minutos. Y le dio al botón y dice, ya funciona. Y el alumno dice, es que a mí me llevaba como 6 horas esa resolución de una cosa. Y solamente por el cambio de unas 4 o 5 líneas por una manera más eficiente de hacer el proceso, pasó de varias horas a segundos. ¿De acuerdo? Por eso no te puedo decir que utilices una matriz de adyacencia. No te puedo decir eso, no puedo. Si la quieres usar para este problema, te funcionará. Y es suficiente, te lo justifico y no te voy a meter. Pero tienes que ser consciente que esos pequeños detalles son la diferencia que hay entre que tu código funcione y puedas resolver el problema y que no lo puedas resolver. ¿De acuerdo?
Y como existe ese hecho, yo te lo tengo que resaltar. ¿Sí? Claro, claro. Es, Sí, de es hecho, como si... Dime. es que, claro, por lo mismo entiendo que no es lo más eficiente, por eso iba como mi pregunta, en la práctica, como qué es lo que se ocupa realmente para resolver problemas de gran magnitud, para ser eficiente, obviamente, porque una matriz, por ejemplo, de esa magnitud, obviamente, no es Mira, viable. lo primero que tienes que hacer es que tú no tienes que guardar toda la matriz. Lo que tienes que guardar es una lista que para cada tarea tiene las predecesoras y una lista que para cada tarea tiene las sucesoras. Solo las sucesoras. Y en vez de tenerlas como un vector de ceros y unos, tienes la tarea 1 tiene como sucesora la tarea 4 y la tarea 5. La tarea 7 tiene como predecesora la tarea 4 y la tarea 6. ¿De acuerdo? Y ahora, tú no calculas si una tarea, todas sus tareas se han hecho. Tú lo que dices es, ¿cuántas predecesoras de la tarea I me quedan por hacer? Entonces, fíjate que al principio la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 10 no tienen predecesoras. Por tanto, las predecesoras que quedan por hacer, cada una de ellas es 0. Y la tarea 4 tiene una predecesora por hacer, que es la 1, y la tarea 11 tiene una predecesora por hacer, que es la 2. ¿De acuerdo? Ahora, cuando escoges la tarea 3, que es la tarea que pesaba más, lo que haces es decir, miro las tareas sucesoras de la tarea 3, que en el grafo que yo he puesto antes son la 16 y la 17. Y ahora a la tarea 16 le queda una menos por hacer de predecesoras y a la tarea 17 le queda una menos por hacer de predecesoras. Por tanto, en vez de hacer una comparativa cada vez, lo que vas haciendo es un bookkeeping de los cambios que tiene el problema. Y como dice Tomás, en vez de codificarlo todo, solamente codificaría listas de predecesoras y sucesoras. Eso hace que el algoritmo vaya ultra rápido. Porque las comparativas de mirar para cada tarea todo, todas las predecesoras, se han transformado simplemente en para cada tarea mirar un número. ¿Sí? Claro, claro. De hecho, eso me hace mucho más sentido. Claro. Pero eso es mucho más complejo, Nicolás. Eso es lo típico que requiere... yo a la gente que trabaja conmigo, pues se lo explico porque yo necesito ese nivel de detalle. Y si tú un día trabajas en un grupo de esto, yo entiendo que eso será lo que hará el informático, no tú. ¿Sí? Que no está mal que lo sepas, pero es un tema un poco más avanzado. ¿De acuerdo? Y lo queréis hacer así, bien hecho. Yo creo que tengo... un segundito, ¿eh? Para aquellos de vosotros que tengan curiosidad, el profe tiene página web y todo. Esas cosas que haces cuando tienes tiempo libre o cuando tu ego necesita... ¿sabes? Es como cuando la gente se compra algo para sentirse mejor. ¿Vale? Hay un código online en C. De acuerdo que lo tiene en C explicando cómo hacer eso. ¿Vale? Que es un código que hice para vuestros compañeros de la promoción anterior que trabajaban conmigo. Les hice una clase completa en vídeo que os lo puedo mandar también explicando esto, cómo resolverlo. Y aquí es cómo se hace. Fijaros que hay un vector que se llama precedencias pendientes. Y ahora, cuando he escogido la tarea, lo que le digo es que para todas sus sucesoras les quito una de precedencias pendientes. Y esto de aquí es el equivalente a una lista en Python, hecho en C. En C las cosas son un poquito diferentes. Pero la gracia en este momento, digo, en esto es simplemente, ¿quieres profundizar? Pídemelo, yo te puedo explicar esto. ¿Puedes hacer lo que tú dices? ¿Puedes hacer la matriz de adyacencias? ¿Es lo que recomiendo? No. ¿Pero es suficiente para este trabajo? Sí. ¿Sí? Y para aquellos de vosotros que no os queréis meter en el detalle de ser programadores de esto, eso es
irrelevante. Solamente tienes que saber que existen varias maneras de guardar un grafo en una estructura de memoria en computadora y que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y si alguien quiere más detalles sobre eso, pues entonces es cuando se va a un libro. Porque esos detalles son las cosas súper técnicas que en Internet son difíciles de encontrar, pero hay libros que están muy bien explicados de eso, porque es gente que espera cobrar de eso y por eso lo pone en un libro y no en una página web. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más claro? Sí, muy claro. Muchas gracias, profe. Y bueno, si se puede, si nos podría mandar como el link de la clase mientras lo explica, para pasarlo como a Python, sería bacán. Sí, bueno, esto, fíjate aquí, esta es mi página web, donde está el enlace del software, y lo tienes aquí. Súper, muchas Y gracias. también sirve para Ansaldo, que me pedía unas instancias. Sí, profe, ahí lo vi, de hecho. ¿Mm? Ujú. Lo que pasa es que este código a lo mejor a alguno le parece raro. El número de arriba, el primer número es la duración de la tarea, que es 30. Digo, el número de tareas, que es 30. Y después la duración de la tarea 1, la duración de la tarea 2, la duración de la tarea 3, hasta la duración de la tarea 30. Y esto de aquí son las precedencias. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Estaba compartiendo pantalla, ¿no? No está compartiendo pantalla, perdón. No, creo que no, profe. No está compartiendo pantalla. Aquí lo tienes. ¿Ves? En instancias tienes 3 instancias. Bowman 8 es chiquitita, son 8 tareas. Barthold tiene 140 y algo. Sawyer 30 tiene 30. Número de tareas, la duración de cada una de las tareas hasta la tarea 30 y las precedencias. Bacán. Gracias, profe. Ahí como se me ocurrió más o menos una idea, así que gracias. ¿Alguna duda extra? Profe, ¿cómo se leen las precedencias? Mira, este grafo se lee de la siguiente manera, o sea, la estructura. La primera línea te dice el número de tareas. Entonces, la línea 2 es la duración de la tarea 1, la línea 3 es la duración de la tarea 2 y la línea número de tareas más 1 es la duración de la tarea número de tareas. Y ahora, hay una línea para cada relación de precedencia. Hasta que ponga -1, que quiere decir que no hay relación, que se ha acabado la lista. Y el número de la izquierda dice que es precedente del número de la derecha. Por tanto, fíjate que en el grafo que puedes encontrar en las láminas hay un arco entre el 1 y el 4. Eso significa que la tarea 1 es predecesora de la tarea 4. Y hay un arco entre el 1 y el 5. Eso quiere decir que la tarea 1 es predecesora de la tarea 5. Y esto, sucesivamente. ¿Sí? Cuando pone un -1, quiere decir que se ha acabado la lista de arcos. ¿Preguntas? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Algunos de vosotros los veo mañana. Aviso a la gente que ha reservado hora mañana. Tengo 3 grupos, uno detrás de otro. Por tanto, el grupo que está a las 5 es el que llegaré más o menos puntual, porque tengo una reunión antes que espero acabar a las 5. El de las 5:30 tiene que pensar que puede ser que llegue tarde porque estoy con el de las 5 y el de las 6 puede ser que cree que llegue un poco tarde porque estoy con el de las 5:30. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso será todo. Nos vemos la semana que viene para todo el resto. Hasta luego.